Aunque somos movidos muchas veces por nuestras propias fuerzas, la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Ella es la que prevalece. Movidos por su palabra. Dios le bendiga más. Por aquí estamos con la segunda parte del tema guiados por el Espíritu Santo. Segunda parte. En la primera parte comenzamos mencionando algunas de las condiciones que tenía el apóstol Pablo para ser guiado de manera efectiva. Estas son 4 condiciones que vamos a estar viendo que necesita tener todo creyente para ser guiado efectivamente por el Espíritu Santo. Y dijimos la primera condición, y era que el apóstol Pablo era guiado por el Espíritu Santo de manera efectiva porque él andaba en el Espíritu. Él no andaba en la carne. En la cita que vamos a ver ahora, vamos a ver que se menciona la segunda condición espiritual, que es necesaria en todo creyente para ser guiado de manera efectiva por el Espíritu Santo, y es la comunión. Tener comunión con el Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amados, antes de continuar, nosotros tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Y la palabra comunión la podemos definir como una común unión, donde debe haber un emisor y un receptor. Debe haber alguien que habla y alguien que escucha. O sea, el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nosotros les escuchamos para obedecerle. Nosotros le hablamos al Espíritu Santo, le rogamos al Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo. Somos consolados por Él. Entonces, debe haber una comunión. Él intercede por nosotros con gemido indecible, dice la palabra. Él es las arras de nuestra herencia. Es maravilloso nosotros tener esta comunión con el Espíritu, porque de esta comunión con el Espíritu es que viene el poder para operar milagros, es que viene el poder para usted ser buen padre, buena madre, buen hijo, buen esposo. De la comunión con el Espíritu Santo, de la unión con el Espíritu Santo, es que viene toda esa fuerza para ser más que vencedor en el nombre de Jesús. En la cita que acabamos de ver, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, cuando examinamos este registro bíblico, nos damos cuenta de que Pablo tenía esta comunión donde él decía que la comunión sea con todos los santos. El Señor quiere tener esa relación con nosotros. Para eso Él envió a Cristo a morir en la cruz de Calvario, porque el Señor anhela tener un encuentro con nosotros todos los días, cada instante. Para la alabanza de la gloria de su nombre fue que fuimos salvos nosotros. Entonces, el Señor anhela tener comunión con nosotros, con sus santos, con sus elegidos, con sus llamados, con sus salvos, con sus engendrados, con su nación santa, con el pueblo que él adquirió y trajo desde las tinieblas a su luz admirable. Él anhela tener un encuentro con nosotros, así que busquémosle siempre al Señor, busquémosle siempre en oración e intercesión. Vengamos a la comunión con el Señor y nos vamos a dar cuenta cómo nuestra vida comenzará a cambiar. La tercera condición espiritual del apóstol Pablo era que Pablo tenía sensibilidad y percepción espiritual. Pablo era capaz de percibir, de ver lo que el Espíritu Santo le estaba prohibiendo y posteriormente lo que el Espíritu Santo le estaba enviando a que hiciera. Esta es una condición también muy importante, porque para nosotros dejarnos guiar debemos ser sensibles a la voz del Espíritu.
¿Cómo se consigue esta sensibilidad con el Espíritu? Se consigue hablando en el Espíritu, viniendo a la comunión con Él, pasando tiempo en la presencia del Señor, pasando tiempo con el Señor, escuchando lo que el Señor tiene que decirte, lo que Él te habla, las instrucciones a través de la palabra, leyendo la palabra, le escuchas a Él hablarte todos los días. Esta es una de las maneras más efectivas de escuchar a Dios, leyendo la palabra y obedeciendo lo que el Señor nos manda. Cuarta condición espiritual que tenía el apóstol Pablo era que el apóstol Pablo tenía discernimiento espiritual. El apóstol Pablo podía entender el mensaje en la visión que se le estaba mostrando. Nosotros, al igual que el apóstol Pablo, a veces el apóstol Pablo no fue que no entendió, pero nosotros a veces no entendemos el mensaje, no entendemos la visión que se nos está dando. A veces por no tener discernimiento espiritual, a veces nos toca hasta ministrar a alguien, por ejemplo, orar con alguien, por ejemplo, en el caso de nosotros, y a veces por no saber, por no tener un encuentro con el Señor, no orar con el Señor, no tener una comunión con el Señor, no prepararse antes de ir a hacer esa misión que el Señor nos está enviando, no salir en la carne, sino salir en el Espíritu. A veces entonces fracasamos y no somos efectivos en el ministerio que estamos haciendo, porque dejamos al Espíritu Santo de un lado y no le hacemos caso cuando Él nos dice que Él quiere tener un encuentro con nosotros, que Él quiere hablarnos, que Él quiere tener intimidad con nosotros. Entonces, a veces somos inefectivos y queremos orar por la liberación de alguien, por ejemplo, sin saber qué espíritus están operando en esa persona. Y queremos orar y queremos hacer muchas cosas y las queremos hacer en nuestra dependencia, con nuestra fuerza, y por eso es que a veces usted ve en alguna iglesia, en los lugares donde se le está orando a alguien, que no hay ninguna manifestación, que no hay liberación, que no sucede nada. ¿Por qué? Porque es que hace falta el poder de Dios en las iglesias, hace falta el fuego de Dios en las iglesias. Este fuego viene de la comunión con el Señor. Mientras más leña usted le echa al fogón, más fuego y más arde con más fuerza ese fogón. Hay que apisonar el espíritu. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se aviva el espíritu? Pues a través de la palabra, a través de la comunión con el Señor, a través de la oración, de la intercesión. A través de la oración podemos nosotros estar siempre en chispa, estar siempre en fuego, en el nombre de Jesús. Entonces, estas 4 condiciones espirituales son las que nos capacitan a nosotros para tener una vida y un ministerio guiado de manera poderosa, de manera continua y de manera específica por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Y qué es andar en la carne? Cuando la Biblia nos habla de andar en el Espíritu, se está refiriendo a andar en la vida espiritual y bajo los designios, bajo los mandatos, bajo el control, bajo la orden del Espíritu Santo. Es decir, nuestro espíritu renacido y regenerado, controlado por el Espíritu Santo, dirige todo nuestro ser. Ya no controla el cuerpo con sus deseos y con sus pasiones. Tampoco controla las obras del alma, ya que tanto el cuerpo como el alma estarán sujetos al Espíritu. Amados, si este andar en el Espíritu es algo que debe hacerse continuo todos los días, y andar en el Espíritu no cuadra con andar en la carne, estas dos naturalezas chocan, se oponen entre sí. Porque tenemos que andar en el Espíritu, amados. Como hijos de Dios que somos bendecidos, como hijos de Dios que somos deudores del Señor, tenemos que andar en la vida que Él ganó para nosotros. Andar en el Espíritu es satisfacer los deseos y los designios del Espíritu Santo. Es andar bajo los designios de la nueva naturaleza. Es andar conforme a las ordenanzas que el Señor nos ha establecido por su Espíritu y por su palabra.
Si andamos en el Espíritu Santo, vamos a permitir que el Espíritu nos dé crecimiento y que el Espíritu nos dé madurez a nuestro espíritu humano ya regenerado, y se va a formar en nosotros, se va a formar en nuestra vida los frutos del Espíritu. Por eso es que a veces vemos cristianos que no dan fruto, y es porque no permanecen en la vid que produce los frutos. El Espíritu Santo es quien reparte los frutos, es quien da los frutos. Por eso, cuando alguien anda sin amor, cuando alguien anda sin fe, sin templanza, sin mansedumbre, cuando alguien anda sin paz, sin gozo, entonces podemos nosotros como dudar si en verdad en ese cuerpo, en ese templo, vive el Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, la habitación del Espíritu Santo. Por tanto, estamos llamados nosotros a manifestar los frutos del Espíritu, a manifestar amor en mi trabajo, a manifestar amor con mi esposa, a manifestar amor con mi esposo, a manifestar amor con mis enemigos, a manifestar amor donde quiera que yo esté, porque el fruto del amor se vació dentro de mí. Así también estamos llamados a andar en fe, a vivir por fe. Estamos llamados a manifestar bondad, mansedumbre, templanza, gozo, paz. A eso estamos llamados nosotros, a manifestar la vida que se nos impartió a través del Espíritu Santo. Y es triste esto porque a veces muchos no caminan en esta dimensión. Muchos caminan empobrecidos, como si ya no han sido enriquecidos con una vida espiritual. Pero ahí está el Señor esperando con brazos abiertos. El Señor no rechaza a aquel que viene con espíritu quebrantado a su presencia, pide perdón si pecó, si falló delante de Él, y el Señor restaura a esa persona. Inmediatamente lo restaura para la gloria de su nombre. Es por eso la importancia de que Dios en Cristo hizo una provisión, y que aunque los pecados tuyos sean tan rojos, oscuros, el Señor tiene el poder y la fuerza para blanquearlo, para dejarlo como blanca lana. Él no te va a rechazar. Si fallaste, pídele perdón y dile: lávame, límpiame, dame fuerza, dame de tu fuerza para seguir hacia adelante. Perdóname. El Señor te va a perdonar, te va a limpiar y te va a restaurar, te va a fortalecer. Si andamos entonces en esta vida del Espíritu, vamos a ver entonces los frutos. No vamos a andar como cristianos carnales sin frutos, sino que se van a ver los frutos en nosotros. Se van a ver los frutos en nosotros donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, la gente va a decir: esa persona como que tiene algo diferente. Esa persona como que manifiesta a Cristo, huele a Cristo donde quiera que está. ¿Por qué? Porque estará de continuo manifestando la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Aleluya. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21 y 24 y 25, hace otra fuerte declaración. Vamos a ver por la palabra. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aquí hay una exhortación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy esta exhortación es para nosotros, pueblo de Dios, pueblo amado del Señor. Dice la palabra, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes, parecidas a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice el Espíritu. Como ya os lo he dicho, parece que el Espíritu lo había amonestado en otra ocasión,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados, esta parte de la palabra se le dijo para que no practicaran estas obras. Amados, nosotros no somos practicantes de estas obras. Nosotros somos el pueblo que Dios llamó, el que Dios salvó. Somos el pueblo que sabemos reconocer, que sabemos agradecer por esta salvación tan grande. Esta salvación por gracia, que no nos costó nada a nosotros. Esta salvación que le costó a Cristo la vida allá en la cruz del Calvario. Cristo murió una vez y para siempre. Cristo resucitó para darte vida y vida en abundancia. Entonces, somos deudores nosotros ¿de quién? De Cristo. Por tanto, somos deudores de Él. Manifestamos entonces la vida que Él nos dio. A Él nos debemos. A Él honramos. A Él exaltamos. A Él bendecimos. Aleluya. Entonces, esta vida de practicar fornicación, adulterio, andar en hechicería, en brujería, en borracheras, en orgía, en lascivia, en pleito, en celos, en contienda, esto no es para el pueblo del Señor, amados. Esto no es para hombres y mujeres que han sido engendrados, que han sido salvos por gracia, que se le ha impartido la naturaleza Zoé del Señor. Esto no es para nosotros. Esta vida no cuadra a nosotros, amados del cielo. Esta vida no nos cuadra. Esta vida no nos compete a nosotros. Nos compete a nosotros vivir la vida que el Señor ganó en la cruz de Calvario para nosotros. Aleluya. Aleluya. Y el versículo 24 dice: pero los que son de Cristo, aquí está la clave, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si fue el Espíritu quien nos dio vida, si fue Él quien nos levantó, si es Él que nos está vivificando, que nos vivificó y nos vivifica cada día, y nos consuela, y nos levanta, y nos ayuda y nos fortalece, entonces de Él es que somos deudores. A Él nos debemos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Amados, quiero establecer que es evidente la diferencia que están trazadas aquí entre las dos naturalezas. Nosotros tenemos que irnos del lado de la vida del Espíritu. Tenemos que honrar la vida del Espíritu en nuestra vida, obedeciendo la palabra del Señor, viniendo a la comunión con el Señor, andando en la vida del Espíritu, teniendo sensibilidad y percepción para cuando el Espíritu nos diga algo, podamos escucharle, podamos apagar el ruido, el escándalo del mundo y sintonizar la frecuencia del Espíritu Santo. Quiero decirte, amado que me escucha, que nosotros anhelamos que esta palabra bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga tu generación. Anhelamos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser, porque la Biblia es una espada, su palabra es la espada del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es quien está guiando nuestras vidas. Por tanto, debemos nosotros dejar que Él nos diga, nos recuerde cuáles son las áreas que nosotros tenemos que limpiar de nuestra vida. Cuáles son las áreas que tú y yo tenemos que chapear de nuestra vida. Tú y yo tenemos una finca y tenemos que limpiarla. Y te digo algo, el Espíritu Santo no lo va a hacer por ti. Yo no lo puedo hacer por ti. Es algo individual. Tú tienes que limpiar tu vida. Tú tienes que chapear tu vida. Tú tienes que limpiar tu vida de todas las cosas que no le agradan al Señor. Pero para tú darte cuenta de todas esas cosas, necesitas andar en el Espíritu. Necesitas tener comunión con el Espíritu. Necesitas hacerte sensible a lo que el Espíritu te está diciendo. Escuchar al Espíritu para obedecerle. Eso es ser sensible. Escucharlo para obedecerle.
escucharlo para dejarte guiar, no para hacerle resistencia. Ahora, también debemos tener discernimiento espiritual, discernir entre lo que al Espíritu le agrada y lo que no le agrada, porque Él es nuestro consolador. Aleluya, aleluya. Santo eres tú, Señor, bendito por los siglos de los siglos. Santo eres tú por todos los siglos, mi Dios y mi Rey. Amado, para hacer morir las obras de la carne en nosotros, sabemos nosotros que la obra de Cristo fue consumada en la cruz del Calvario. Cristo, el Hijo de Dios, ya ha muerto por el pecado y ha resucitado. Aleluya. Y la responsabilidad suya y mía como hijo de Dios debería ser morir a nuestro yo y vivir para Dios. Morir a nuestro yo, dejar de ser dependientes de nosotros mismos y comenzar a depender de la vida del Espíritu Santo. Comenzar a depender de Dios por su Espíritu. Hay que hacer morir las obras de la carne. Solamente, quiero decirte algo, que solamente dependiendo de la obra exclusiva del Espíritu Santo es que puedes hacer morir las obras de la carne, porque Él es el que te da la habilidad para que tú puedas hacer vencer las obras de la carne. Así que si quieres vencer las obras de la carne, a vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, otra poderosa exhortación. Así que, hermanos, a los hermanos se le está hablando aquí, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Están escuchando? La manera de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu, por la vida del Espíritu, por el andar en el Espíritu, por tener comunión con el Espíritu, por tener sensibilidad con el Espíritu, por tener discernimiento por el Espíritu Santo. Esa es la 4 maneras convertida en una, que es la vida del Espíritu, para hacer morir las obras de la carne en usted y en mí. Es muy importante que le pongan mucha atención a esto. Exclusivamente vas a poder hacer morir las obras de la carne sí y solo si el Espíritu Santo es quien te está dando la habilidad. Por eso hay muchas personas que quieren dejar de fornicar, de adulterar, de tomar alcohol, de fumar, de emborracharse, de hacer un sinnúmero de obras de la carne, de obras del alma. Pero la manera de cómo alguien puede hacer morir todas estas obras es si el Espíritu Santo está en esa persona. El Espíritu Santo es quien se va a encargar de avivar tu vida, de darte la fuerza para que tú dejes de practicar todas esas obras de la carne. Así que esperamos que esta palabra haya bendecido a todos los que van a escuchar esta palabra, todos los que vayan a escuchar esta palabra. Si les gusta la publicación, por favor, déjenos su like ahí en la publicación y les voy a pedir que compartan la publicación para que sea de bendición también para otros. Recuérdate que tú y yo somos un cuerpo en Cristo. Dios te bendiga, amado del cielo. Bendiciones.